Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. No era tan equitativo como decían. Muchas razas llaman al espacio su hogar, mientras que otras aún solo consideran su sistema natal como tal. Aquellos de nosotros que podemos atravesar los espacios entre sistemas, tenemos nuestras rutas establecidas. Cuanto más te adentras en el espacio colonizado, más ordenado se vuelve. Sin embargo, al expandirse hacia lo desconocido, pueden surgir problemas, por ejemplo, la guerra. Curiosamente, no es común. Podemos compartir recursos sin problemas, hacer tratos por ciertas cosas e incluso colaborar para expulsar a otros. Sin embargo, cuando ocurre la guerra, se decidió unánimemente prohibir cualquier arma y armadura. En el papel suena loco, en el terreno aún más. Pero recuerda que es raro pelear y podemos trabajar juntos. No suena tan loco ahora, ¿verdad? Se permitía el combate cuerpo a cuerpo y cualquier cosa que pudieras recoger del suelo. Piedras, palos e incluso huesos estaban permitidos. Estas reglas evitaban que otras razas tuvieran ventajas tecnológicas. Cuando todos tienen la capacidad de fracturar un mundo con sus propias grietas, hervir océanos hasta convertirlos en nubes tóxicas o incluso crear armas biológicas, las guerras terminarían en derrotas amargas o victorias insípidas. La gente guardaría rencor y nadie confiaría en los demás. Cuando solo son soldados en tierra con lo que trajeron al nacer, no hay deseo ni necesidad de mejorar tu arsenal. Lo mejor que podías hacer era afilar un palo o una piedra. Esa era la norma, hasta que los terranos aparecieron en nuestro radar. Fue emocionante para el resto de las especies. Nuevos vecinos, siempre que no fueran hostiles, eran bienvenidos. Nos recibieron con tanta hospitalidad como la que les ofrecimos. La integración fue mucho más fluida gracias a eso, pero lamentablemente no todo permanece pacífico. El universo es grande, el universo conocido, no tanto. La disputa fue por una luna que orbitaba un mundo masivo. El planeta era inhóspito, incluso para los terranos, pero la luna podría albergar vida. También tenía un depósito de petróleo que formaba un océano negro en una grieta de la fría luna. ¿Ves el dilema? Alosti contra los terranos, la primera guerra intergaláctica de nuestros recién llegados. Honestamente, no sabíamos cómo se desarrollaría. Los terranos aún eran nuevos, y con tantas culturas en tantos planetas cambiando constantemente, era difícil decir cuál era su norma. Diferentes niveles de educación dificultaban estudiar su fisiología exacta. Bueno, ahora todos teníamos asientos de primera fila. Nuestros vecinos más conocidos llegaban a la altura de los hombros de un terrano promedio. Pelaje blanco, extremidades delgadas con 5 dedos en cada mano y una mandíbula prominente. Venían de un mundo frío con numerosos ríos mantenidos líquidos por actividad geotérmica. Los Alosti evolucionaron para quedarse en los árboles en lugar de arriesgarse a caer por el hielo oculto bajo una capa de nieve. Estaban desnudos y algunos no temían presumir ante las cámaras. Tener la mayoría de las victorias en las guerras haría que cualquiera se sintiera confiado. Entonces llegaron los terranos. Cabellos de diferentes colores en algunas cabezas. Los hombres con estilos variados, también en el rostro. Cabello claro en sus cuerpos más abajo, con extremidades largas, 5 dedos en cada una, pero sin una mandíbula prominente. Parecía un caso de evolución paralela. Lo habría sido, de no ser por los ajustes secundarios de las cámaras, que nos dieron la primera mirada detallada de su fisiología. Su sangre tenía una ventaja sobre los de los Alosti. La de los terranos era rica en hierro, diseñada para absorber la mayor cantidad de oxígeno posible. Los Alosti tenían sangre basada en cobre, ya que en su mundo tan frío había menos vegetación y por ende
un porcentaje de oxígeno más bajo. Incluso sus corazones eran diferentes. Ambos tenían 3 cámaras, pero los corazones de los Alosti eran más pequeños y latían más lento para conservar energía, mientras que los de los terranos latían con fuerza y rapidez para expulsar tanto como pudieran. Oh, vaya. Sus músculos no eran tan diferentes anatómicamente. Con sangre rica en hierro, los terranos tenían nuevamente la ventaja. Parecían tanques en comparación con los Alosti. Por suerte para los Alosti, la estructura ósea era la misma densidad y estructura similar. Al menos tenían eso a su favor. La visión iba para los terranos, en cuanto a distancia e identificación de colores. Los Alosti tenían mejor visión periférica, ya que sus ojos estaban más hacia los lados de sus cabezas, para asegurarse de no agarrar una rama rota. Y los terranos tenían ojos al frente, como un depredador, que de hecho lo eran, lo que nos lleva a sus sistemas respiratorios. Como si no fuera obvio por su sangre y corazón, los terranos dominaban también aquí. Pulmones grandes significaban respiraciones grandes. Nunca los llames respiradores por la boca, es un insulto para ellos. Se les dio un bosque para pelear, un acuerdo concedido por respeto a los Alosti. Creían que iban a dominar debido a su habilidad para trepar árboles. Bueno, los terranos tenían una pequeña ventaja en sus muñecas. Un cuerno resonó desde un altavoz, señalando el inicio de la guerra. Ambos equipos de 30 se lanzaron al encuentro del otro. Todos los Alosti se subieron a los árboles, moviéndose rápidamente y haciendo crujir las ramas como un solo grupo. Los terranos, sin saberlo, hicieron lo mismo, pero permanecieron en el suelo. Están fabricando armas. ¡Qué emocionante! Finalmente podríamos ver algo de estrategia en lugar de simple fuerza. Un horrible crujido interrumpió el momento cuando un Alosti cayó al suelo. Los demás miraron con sorpresa al lugar donde había estado, pues la rama seguía intacta. Otro crujido y otro Alosti cayó. ¿Recuerdan la ventaja en las muñecas? Los terranos pueden lanzar proyectiles en línea recta con una precisión casi perfecta. De repente, la batalla se convirtió en 28 contra 30. Enfurecidos por la muerte de sus compañeros, los Alosti fueron rápidos en contraatacar. Lanzaron piedras que habían recogido, pero con una precisión vergonzosa. Tenían que girar la cabeza para mirar hacia abajo y efectivamente lanzar de lado, con la desventaja adicional de no poder lanzar en línea recta. Los terranos, en su mayoría, se quedaron donde estaban, mirándose entre ellos con confusión. Cuando se dieron cuenta de que se habían ridiculizado a sí mismos, los Alosti rompieron ramas y descendieron. Algunos fueron interceptados a mitad de la escalada, arrastrados hacia abajo o apuñalados con lanzas con puntas de piedra. Fue rápido y un buen trabajo de fabricación. Los demás llegaron al suelo, habiendo perdido a otros 4. Ahora eran 24 contra 30. Avanzaron con grandes zancadas, aullando, con ramas levantadas o llevadas a los lados. Esperaban un enfrentamiento limpio cara a cara. Los terranos no estaban interesados en eso. Ellos se dispersaron por todas partes, en parejas o solos. Sus atacantes se detuvieron, dudando en el lugar, tratando de decidir a quién perseguir. Su ventaja numérica ya estaba perdida, y aún peor, ni siquiera habían tocado a un terrano. La decisión se tomó cuando una lanza aleatoria atravesó el abdomen de uno de ellos. No era realmente un lanzamiento aleatorio si apuntas a un grupo. Después de todo, esperas golpear algo. Bueno, decidieron cargar en esa dirección. Error. Corrieron a través del matorral, esperando encontrar a 1 o 2 personas armadas. En su lugar, encontraron a varias con sus lanzas apuntadas hacia adelante. Los que iban al frente de la carga lograron detenerse, pero los que venían detrás no habían visto lo que había adelante. 8 cuerpos más se sumaron, habiendo golpeado a otro tan fuerte que ambos terminaron ensartados. Una vez más, los terranos huyeron y el bosque cobró vida. Los Alosti restantes
fueron bombardeados con piedras mientras los terranos corrían cerca. Otros corrían en parejas, levantando lo que parecían hachas con cabezas de piedra, pero los bordes eran demasiado... voy a vomitar. Las piernas no deberían doblarse de esa manera. Esto comenzaba a parecer más un acoso que una guerra. 3 Alosti estaban demasiado heridos para mantenerse en pie. El que había ensartado anteriormente había muerto desangrado y otros tenían que bloquear las piedras con ramas. De los 15 que quedaban, 6 tuvieron que ayudar a los heridos a levantarse, lo que redujo su fuerza real de combate a 10. Los terranos ilesos todavía eran 30. Hubo llamados de otras especies para detener la pelea. Fueron silenciados, ya que solo los Alosti o los terranos podían tomar esa decisión. Ambos representantes, sentados uno junto al otro, lucían pálidos y se negaban a mirarse. En el suelo, el bosque se había vuelto a silenciar para los Alosti. Sus 10 combatientes sostenían sus ramas con manos magulladas. Algunos tenían dedos. Podíamos ver que los terranos los rodeaban entre el follaje, usando el sigilo como tantos depredadores hacen antes de emboscar a su presa. Lo que los depredadores no suelen hacer es gritar. Eso tomó desprevenido a todos, menos a los terranos. Una de sus mujeres lo había hecho. Los Alosti se tensaron, inclinándose hacia el sonido, queriendo matar al menos a un humano por el sufrimiento que habían causado. Parecía que recordaron las últimas veces que intentaron eso y se quedaron inmóviles. Otro grito, esta vez masculino, en el lado opuesto del círculo. Los Alosti se giraron hacia el sonido, con sus pequeños corazones latiendo cada vez más rápido. Luego otros 2 gritos cercanos. En el mismo lado, eso los hizo acurrucarse más juntos. No eran depredadores en su mundo, y nada había cambiado desde que se convirtieron en una especie espacial. Ahora sus instintos primitivos estaban activados al enfrentarse a verdaderos depredadores. Mientras más humanos se unían a los gritos en orden aleatorio, 3 de ellos se arrastraron hacia adelante. Eran aún más pequeños que los demás, cubiertos de barro y hojas. Los Alosti, demasiado concentrados o aterrorizados, no se dieron cuenta de que estas, no plantas, estaban avanzando en sus puntos ciegos. De repente, los terranos se mostraron. Los arbustos se levantaron, tensando arcos hechos a mano. Sus flechas no tenían emplumado, pero dentro de un alcance corto, no necesitaban volar lejos. Los otros terranos que emergieron estaban prácticamente hombro a hombro, con lanzas y tiras de madera arrancadas de los árboles como escudos rudimentarios. Las ramas que los Alosti tenían de repente no parecían buenos escudos. Miraron frenéticamente y vieron que los terranos habían dejado una abertura donde podría haber estado un cuarto arquero. Probablemente tenían la esperanza de escapar por ahí, pero algunos señalaron que solo había 26 terranos a la vista. Era dolorosamente obvio dónde estaban los otros 4. Extrañamente y con tensión en el ambiente, un terrano se acercó al grupo acurrucado. Era el más grande y los escaneos mostraban que tenía la mayor masa muscular del grupo. Miró a los Alosti, notando quizás algo de determinación en sus ojos o cómo temblaban, pero no caían, y propuso hacer un trato. Esto fue inesperado. Uno usualmente hace un trato para evitar una guerra, pero ahora decidieron proponer uno en medio de... Bueno, esto ya parecía más el final de todo. Propuso luchar mano a mano con el más fuerte de los Alosti. De repente los Alosti parecían menos nerviosos. Nadie más sería asesinado, a menos que los Alosti ganaran, en cuyo caso probablemente recobrarían el coraje y cargarían contra los terranos. Aún perderían, pero al menos evitarían sufrir la derrota más humillante en siglos. Uno del grupo se levantó y salió empujando. Aún era una cabeza más bajo que el terrano, y más delgado también, pero mantuvo la cabeza en alto mientras se acercaba. Se abrió espacio para que ambos combatientes pudieran respirar con calma. Sin embargo, había algo extraño en los terranos. Sus corazones latían mucho más rápido.
lo cual asumimos era normal, pero los escaneos cerebrales mostraban un aumento en la producción de algo que las pantallas etiquetaron como ilegal. Luego parpadearon y mostraron un documento médico proporcionado por el juez Terrano. Oh, eso es simplemente sucio. Ambos avanzaron el uno hacia el otro, con los puños levantados para proteger sus cabezas. Ahora sabía que eso no ayudaría a la Losty, mientras seguía leyendo sobre la fisiología terrana. El Terrano esquivó un golpe recto con un paso al costado. Lanzó su propio golpe, obligando a la Losty a bloquear, pero usó su otro puño para golpear más abajo. El Alosti no estaba preparado para lo rápido que podía moverse el Terrano, la dureza de su puño o el dolor de descubrir cómo se siente un golpe al hígado. El Alosti cayó al suelo inmediatamente y tuvo tiempo de mirar hacia arriba antes de vomitar. Los demás, que observaban, hicieron una mueca y se cubrieron el torso con las manos. El Terrano dejó que vaciara su estómago antes de avanzar. No hubo palabras entre ellos, mientras el soldado Alosti lo miraba con ojos llenos de lágrimas. Entonces las manos del Terrano cayeron a ambos lados de su cabeza, golpeando sus oídos, y se retiraron en un abrir y cerrar de ojos. El Alosti simplemente cayó hacia adelante, con sangre saliendo de sus oídos. Mirando al Alosti, el Terrano vio que otro daba un paso hacia el frente, un nuevo competidor, al menos hasta que levantó las manos y se agachó. Sus ojos no dejaron de mirar al Terrano hasta que éste asintió brevemente y retrocedió con los brazos detrás de la espalda y el pecho hacia adelante. No tenía miedo y todos los presentes lo sabían. Y así la batalla terminó. Los terranos no tuvieron bajas ni heridas, salvo algunas astillas, y ganaron una nueva luna. En cuanto a los Alosti, nadie se burló de ellos. Los sobrevivientes, ahora solo 15, fueron recibidos como veteranos y soldados valientes. Era obvio que las medallas que recibieron probablemente terminarían en un armario o en la basura. Habían sido brutalizados. Lo que sorprendió a todos fue que el juez Terrano les ofreciera derechos de minería en la fisura de petróleo, siempre y cuando siguieran las medidas de seguridad de los terranos. Todos estaban impactados, especialmente los Alosti. Aparentemente, los humanos no querían que quedara resentimiento entre ellos. Incluso con nuestras reglas, este tipo de derrota habría dejado un mal sabor en la boca de cualquiera. Pero aquí estaban los humanos, derrotándonos con amabilidad. No estoy seguro de cómo sentirme respecto a que depredadores sean tan amables, pero al menos no tengo que experimentar su ira. Cuando llegó el momento de descansar y empezar a planear la cooperación, los veteranos Alosti decidieron investigar más sobre los terranos. Se sorprendieron, al igual que todos nosotros, al descubrir que, aunque eran similares, los humanos tenían ventajas distintivas. Principalmente dos, que explicaba la última pelea: adrenalina para insensibilizar el dolor, mejorar los reflejos, aumentar la fuerza e incluso ayudar a detener el sangrado más rápido. El golpe y el impacto en la cabeza, que parecían peores de lo que podrían replicar, eran en realidad peores debido a la fuerza natural de sus cuerpos en comparación con los demás. Efectivamente, los huesos de los Alosti tenían la misma densidad y resistencia que las de los humanos, por lo que se romperían como vidrio si caían de un árbol. Pero los músculos y huesos de un humano eran fuertes simplemente para mantenerlos erguidos en su gravedad, que era más del doble de intensa. Y decían que eran iguales a los Alosti. Supongo que cosas pequeñas como la densidad no importaban. Bueno, al menos todos aprendieron una valiosa lección. No peleen contra los humanos. Solo esperemos que el equipo legal que tienen luchando por el derecho a construir una esfera Dyson alrededor de una estrella azul no sea tan salvaje como sus soldados. Palos y piedras, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.